¿no? Círculo concéntrico, hay como guarda. Acá, mira, y la cavidad que contiene líquidos. Impresionante. Pero está hermoso este lugar, ahí abajo. Tiene como laberinto por todos lados. Me hace acordar la casa de piedra ahí de... Mira. Sí, toda huecada. Y entonces ahí están las primeras señales. Pinturas rupestres en cuevas escondidas, signos tallados en la piedra, restos de culturas que habitaron este territorio hace cientos, incluso miles de años. Cada símbolo es un mensaje, cada trazo, una historia que espera ser leída. Sabíamos que existían, pero verlas con nuestros propios ojos es otra cosa. Es como abrir una puerta al pasado. No solo estamos explorando un territorio, estamos entrando en la memoria profunda del continente. A medida que avanzamos, algo dentro nuestro cambia. No es solo emoción, es respeto, un profundo respeto. Es el vértigo de estar en contacto con un tiempo remoto, con los primeros hombres que caminaron esta tierra. ¡Qué lugar! ¡Qué lugar! ¡Qué lugar! El tremendo alero, el tremendo bolsón y el tremendo alero que tenemos acá. Para mí esto es un centro ceremonial. Vamos a verlo. Impresionante. Y otra vez tenemos la misma situación de ave, de cóndor. Mirá. La misma formato del cóndor con las dos alas y en el medio de la cabeza, como tenemos en otras culturas, en otros lugares también. Fíjense qué increíble casualidad, ¿o no? De lejos te fijas que es un cóndor, Acá es cuando Zuni empieza a intuir o a sospechar, diría yo, algo, como que algo no estaba bien, como que algo no encajaba, y empieza a filmar el alero, el supuesto alero por dentro, que luego aparentemente era un megalítico, ¿no? Empieza a ver sus formas. Acá tienen la cabeza, la forma de un ave con las dos alas hacia abajo, como empollando, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué esto llama la atención. Lo descubrimos luego, cuando llegamos a casa. Y acá yo voy a levantar lentamente la cámara hacia donde está un típico lugar ceremonial, como ya hemos visto en Catamarca, como ya hemos visto, lugar megalítico.
las formas de otros megalíticos, como por ejemplo este, en la Pampa de Ayala, Córdoba, Argentina. Si son naturales, sería una enorme casualidad. Y acá está la cueva. ¡Wow! No, fuertísimo. Fuertísimo, realmente. Yo entro parado. A ver, gente. Yo entro parado, estoy asombrado. Estoy acá dentro de una cueva milenaria. Afuera está la piedra ceremonial. Es impresionante. Está escrita, fíjense, por gente del año 99. Es enorme este habitáculo. A ver. Sin duda han vivido acá, o sin duda era un lugar de ceremonias, ¿no? Restos de... Vamos a ver, fíjense. No sé cómo hacer para filmar y darle la dimensión que realmente esto tiene. Este mortero. Sí, estoy escuchando. Creo que esto. ¿Viste el mortero? El morterazo que hay acá al comienzo de... No, ¿No lo viste? no, estoy como loco. Porque aquí hay otra cosa que te quiero decir. ¿Qué? Mira, allá donde estuvimos vendiendo, yo saqué unas hojas. Sí, lo vi. Es para sentarse. Ah, ahora es. Te sentás ahí. No sé si no será para parto, para algo, pero es como un lugar para uno sentarse. Puede ser para parte. Y de ahí cae. Ok. Es una cosa muy rara, ¿eh? Mira. Aquí te hace acordar esto. No trajo el colchón. Ah, sí. Catamarca. Catamarca puro y duro esto. Sí. Bueno, a ver, vamos a empezar de acá. Vamos a empezar de acá. Esto es un altar de sacrificios. El agua o la sangre corría por acá, llegaba acá, y caía en este. Fíjense qué desmesurado y qué duro este granito, ¿no? Pero fíjense la enormidad de este mortero. Es algo impresionante. Y obviamente esta es una piedra de rituales. El mortero en sí debe tener 32, 33 centímetros. Pero el ancho del mortero, 40. Y la cavidad que contiene líquidos, 44. Y luego el agua que viene de allá arriba, vertía en este tremendo, debe tener varios litros, se deben poder guardar en este recipiente de piedra, y cuando desborda cae por acá. Las libaciones. Como que alguien se podría sentar ahí y decir, vos unís a alguien. Esto es ceremonial, esto no puede ser para laburar, para moler grandes. También puede haber sido libaciones de chicha, loja, grandes festividades, o sacrificios que sean animales también, ¿no? Impresionante. Es impresionante. Hay más allá,
Tremenda casa de piedra. Tremendo centro ceremonial. No, que por supuesto está vandalizado, pero bueno. Fíjense cómo han escrito las paredes, ¿no? No se ve ninguna pintura rupestre. No se logra notar, solamente pinturas de la gente. Para. Estoy yendo. No, ahí voy. Estamos yendo hacia otro alero, pero por un camino precioso de plantas autóctonas. Y fíjense lo que es este sendero. Vamos derecho a otro alero indígena. Privilegio total. Estamos yendo de a poco. Este territorio fue habitado desde tiempos remotos por grupos humanos que dejaron su huella en cada rincón del paisaje. Los primeros en habitar estas tierras fueron pueblos nómadas, cazadores, recolectores. Vivían en movimiento, dependiendo del entorno. Recolectaban frutos silvestres, raíces, semillas y cazaban animales del monte. Usaban herramientas líticas y conocían profundamente la geografía y sus ciclos durante milenios. Esa forma de vida fue la única posible. Con el paso del tiempo, algunos grupos comenzaron a establecerse en lugares específicos. Cultivaron plantas, domesticaron animales, construyeron viviendas. Nacía una nueva forma de habitar, la vida sedentaria. Entre los pueblos que desarrollaron estas formas de vida en las sierras se destacan los comechingones. Vivían en comunidades organizadas, en viviendas semisubterráneas el aroma del campo, y en casas de piedra, o aleros o cuevas de piedra, adaptadas al clima y al terreno. Cultivaban maíz, porotos, zapallos, quinoa. Complementaban su dieta con la caza, la recolección y el trueque con otros pueblos. Desarrollaron una cosmovisión ligada a la naturaleza, al monte, al sol, a los ciclos de la tierra. Ah, mira. Ya estamos. Y esta piedra tiene un alero adentro. Allá veo uno. Chiquito. Ahí vamos. ¿Sí? El alero caído hacia abajo. Wow. Mira lo que es esto. Piedra. ¿Esta está huecada? Wow.
sé por dónde se entra, por el otro lado. Tremendo. No tenés idea de lo que vale esto. A nivel arqueológico. Sácame la foto acá. Bueno, ahí voy. Círculos cóncavos y convexos todo el tiempo. Esta enorme caverna. Está orientada hacia el este, hacia donde sale el sol. Y enorme, enorme. A los más altos. Enormes. Un asentamiento impresionante de estas enormes viviendas indígenas, ¿no? Fíjense. Impresionado, estoy impresionado. Allá está el otro. Ese es el que visitamos recién. Lo último. Pasa que lo que quedó, porque claro, no, tiene que haber mucho más. Claro. Ahí nosotros viste que hay. Hoy al caminar por este territorio entre espinas, piedras y plantas autóctonas, nos sabemos parte de una historia mucho más antigua. Las cuevas y aleros en los que descansamos alguna vez dieron refugio a miles de generaciones humanas. Desde los cazadores recolectores hasta los pueblos sedentarios como los comechingones, este suelo fue su hogar, territorio, sustento y memoria. Los antiguos habitantes de estas sierras también soñaban, criaban a sus hijos, sobrevivían, amaban. Hoy intentamos comprenderlos, pero también sentimos que, de algún modo, seguimos acá, caminando con ellos. Somos, sin duda, un instante en el tiempo. Pero al mirar hacia atrás, descubrimos una continuidad profunda. Aquí vivieron los primeros, aquí seguimos. La historia no terminó. Late bajo cada piedra, crece en cada planta y se escucha en el viento de las sierras. En cada rincón, en cada piedra, sentimos la presencia de algo más grande. Una historia que no ha terminado de contarse. Y mientras el sol se pone sobre este territorio ancestral, sabemos que no vinimos solo a observar, vinimos a conectar, a recordar, a despertar algo que quizás siempre estuvo en nosotros. Es imposible no preguntarse cómo era su vida, qué pensaban cuando pintaban estas rocas, qué secretos aún guarda esta tierra. A medida que avanzamos algo dentro de nuestro cambio, no es solo emoción, es respeto. Allá está. Allá. Sí, no.
Rarísimo. Para mí lo empezaron. Una conana que ahí voy a traer muy raro. Sí. Para mí lo empezaron a hacer. Otro círculo concéntrico, hay como guarda. Acá, mira, Una conana. Ahí voy a traer. Tiene 35, más o menos 35. 35 centímetros. Es enorme. No, lo raro de este porterito, que es pequeño, es lo incómodo. Primero porque está inclinado y segundo porque golpear acá con la piedra hubiera sido dificultoso. Quizás con una piedra pequeña, pero si llegan a una profundidad como el otro, se les dificultaría. Y además han elegido un lugar así inclinado, cosa que me parece muy extraña. Pero bueno, muy lindos alderitos. También hay que decir, está buenísimo esto. También una técnica de raspado esta vez. Parece una técnica de raspado con un círculo concéntrico y el raspado sigue, ¿no? No una Como víbora. guardas. No es la misma víbora que vimos. O puede ser, sí. Está muy gastado. Pero acá, sí, es la misma víbora. Mira, acá tiene la cabecita. Acá está la cabeza. Acá está la cabeza. Mira una víbora. ¿Viste vos? Acá está la cabeza. Y acá están todos, viste, una cascabeles. ¿No? Sí. ¿Ves? Muy Sí, parecida a y las acá víboras se que ve bien. hemos ¿Ves visto que se ve otras. que es la víbora? Y Mira. acá está la cola, mira. Tururún. Y acá está la cabecita. Y acá hay un círculo, no sé, concéntrico. Sí. ¿Te parece? ¿Viste? ¿Te parecido? Y ahí hay algo también, pero no sé qué. No sé qué. Está recontragastado esto. Muy gastado. Pero Sí, que ha habido miles de cosas. Sí. mira qué bueno que está esta. ¿Cuál? Hermoso. A ver. Y es típico que haya unos monteritos. Hermoso. Bueno, ¿viste este lado?
hermoso. Mira, Ah, ¿para qué? qué raro. No es profundo. No es profundo, pero está...